oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Apocalipsis 22:17. El ministerio Ven Señor Jesús de la Iglesia de Dios Mission Board, Senda de Justicia en el pueblo de Caguas, presentan el programa Ven Señor Jesús, conducido por el pastor Julio Abraham Rivera y su esposa Orali Rosa. Y ya damos paso al programa Ven Señor Jesús. Gloria a Dios. Dios le bendiga a todos en esta hermosa tarde del Señor que nos concede estar aquí una vez más para compartir con ustedes, amados hermanos, este momento a través de esta plataforma radial de Faro de Santidad y también transmitiendo en este mismo momento a través de Facebook. Así que le enviamos un cordial saludo a todos los que nos escuchan en esta hermosa tarde del Señor, dando gracias al Señor por todas las bendiciones que Él nos concede en esta hora. Quiero dirigirme al programa de hoy a un tema que en alguna manera está afectando muchas veces a la iglesia, y me refiero a el temor, el miedo que se puede generar por los cambios que estamos experimentando, amados hermanos, y de esa manera poder traer una palabra de fortaleza en el Señor y compartir con ustedes en este día que el Señor ha hecho esta poderosa palabra que sé que va a ser de bendición y edificación a todos los que nos escuchan. Vamos a orar en este día que el Señor ha hecho y de esa manera nos vamos a introducir al programa de hoy. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias porque nos concede una vez más estar aquí a través de la plataforma radial de Faro de Santidad. A los hermanos y amigos que nos escuchan allá a la distancia en esta hora, te pedimos que les visite, que tú hables a sus corazones. A los hermanos de nuestra congregación allá en Caguas, te pedimos también que les bendiga de forma especial. Y concédenos en este día poder ser de bendición para tu pueblo. Concede que de nuestros labios salga una palabra edificante, que tu Espíritu Santo la use para ministrar nuestros corazones, Señor, porque no pretendemos en ninguna manera hacer esta tarea sin tu ayuda, sino dependiendo de ti. Oh Dios, sabiendo que sin ti nada podemos hacer. Bendice cada amigo y hermano allá a la distancia, doquiera llegue nuestra voz en este día, allí tú también te manifiestes para gloria y honra de tu nombre. Lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Amados hermanos, quiero compartir con ustedes en este día que el Señor ha hecho una palabra poderosa, no sin antes dejarles saber y recordarles que el 14 de agosto, que ya se acerca la fecha, hemos sido convocados para estar allí frente al Capitolio a las 10 de la mañana para marchar hasta la fortaleza. Qué importante es que el pueblo del Señor sea militante, porque recuerde que esta militancia es lo único que puede, combinado con la oración, por supuesto, la oración de la iglesia y la acción de fe, amados hermanos, es lo único que puede en esta hora frenar la circunstancia, que Dios se manifieste en medio de la situación que está viviendo Puerto Rico y que Dios use la iglesia a través de estas manifestaciones para que se detenga esta intención de imponer la ideología de género a nuestros niños. Así que recuerde que el sábado 14 de agosto, saliendo desde el Capitolio a las 10 de la mañana, habrá una marcha hacia la fortaleza. Esto lo está coordinando la coalición Pro Vida y Pro Familia. Así que usted está invitado para participar de esta marcha el 14, que se acerca ya, y que podamos enviar un mensaje a los que nos gobiernan, que todavía, mientras la iglesia esté aquí, anhelamos y deseamos que se protejan los valores
y sobre todo en nuestros niños, porque los niños son una de las poblaciones más vulnerables que tenemos. Están en proceso de formación y a la medida que todas estas corrientes entren al ambiente escolar, veremos cómo se sigue deteriorando la calidad de vida en Puerto Rico, porque el sistema moral en el ser humano es sumamente importante para poder vivir una vida que sea consona y saludable con nuestros semejantes. Así que, y vivirla agradable delante de Dios, por supuesto, porque ese es el principio, que nuestra vida agrada al Señor. Así que, recordándole lo de la marcha, porque es importante para nosotros también, antes de entrar al mensaje, quiero dejarles saber que aquellos hermanos que han decidido no hacer uso de la vacuna, el gobierno 314-7850 y en ese contexto, amados hermanos, estaremos nosotros dándole la orientación para que usted pueda, si decidió eso, ¿verdad? Pueda usted entonces orientarse. Vamos a entrar a la palabra del Señor en esta hermosa tarde que el Señor nos ha dado. Quiero compartir con usted un pasaje que se encuentra en el libro de Samuel, Primera de Samuel, capítulo 17. Dice la palabra del Señor en el verso 23. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos. Escuche bien, salió de entre las filas de los filisteos. Y habló las mismas palabras y las oyó David, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Estoy leyendo Primera de Samuel, capítulo 17, versos 23 y 24. Padre, te doy gracias en este día. Concede en esta hora que allá a la distancia esta palabra pueda ministrar los corazones y hablar el Espíritu Santo a nuestra vida, y toda gloria te la damos a ti en el nombre de Jesús. Mira, querido hermano, en esta tarde quiero compartir con ustedes esta palabra porque estamos en un proceso de transición. Aquellos hermanos que nos siguen a través de la radio y de las redes sociales, que nos escriben o se comunican con nosotros, saben que hemos explicado que estamos en un proceso de transición. ¿De transición a qué? De transición a lo que va a ser el nuevo orden mundial. Quiero recordarle en este día que la iglesia va a estar no en la gran tribulación, que es la postura que nosotros mantenemos en este programa, y respetamos los hermanos en Cristo que tengan otras posturas, pero la nuestra es que la iglesia sale antes del periodo de la gran tribulación, de esos 7 años. Y es importante que podamos entender que hay unas señales que ciertamente nos están indicando que ese momento de la venida de Cristo por la iglesia está muy, muy cercano, es inminente. Así que estaba meditando en Lucas capítulo 21, verso 28, porque el Señor dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, dice el Señor, erguíos y levantad vuestras cabezas, que vuestra redención está cerca. Dándonos a entender, cuando usted analiza el texto, que la iglesia va a ver las señales que son las advertencias dadas por el propio Señor, para poder discernir que la venida de Cristo está cerca. Recuerde que la Escritura es muy clara en decirnos que no se sabe ni el día ni la hora. No puede nadie, o si alguien lo hace de forma totalmente antibíblica, determinar qué día y qué hora viene el Señor, porque eso nadie lo sabe. Sin embargo, lo que la iglesia sí puede reconocer es lo que se llama la temporada.
La temporada se reconoce por las señales, porque hay unas señales que tienen que estar en pleno cumplimiento. Cuando esas señales comiencen a suceder, entonces el Señor nos está diciendo ya de antemano que la iglesia va a ver el comienzo de todas estas señales que seguirán agravándose hasta que, amados hermanos, la iglesia sea sacada y dé comienzo el periodo de los 7 años de lo que se llama la 70ª semana de la profecía dada a Israel en Daniel capítulo 9, verso 25, para que comience a correr ese periodo que se conoce como la tribulación o la gran tribulación. Así que en ese contexto, cuando nosotros estamos viendo todas estas cosas que están ocurriendo, tenemos que despertar, tenemos que sacudirnos, tenemos que ver que estamos en un momento apremiante, que la iglesia en este momento tiene que afirmarse en el fundamento, que es la palabra de Dios. No olvide que hay una profecía bíblica que nos adelanta que muchos apostatarán de la fe, que muchos apostatarán de la fe. Por lo tanto, cuando miramos en el contexto lo que dijo el apóstol Pablo de la apostasía, está hablando de que hay un sector que aún dentro de la iglesia caen del fundamento de la palabra, es decir, que se mueven a la izquierda o a la derecha y se salen del fundamento, de lo establecido por Dios, de la doctrina bíblica. Entonces es importante que nosotros estemos alerta, porque en este último periodo que le queda a la iglesia sobre la faz de la tierra, me atrevo a decirlo así, este último periodo que le queda a la iglesia sobre la faz de la tierra, la iglesia va a experimentar cambios drásticos. El mundo está experimentando cambios drásticos. Hay señales extraordinarias que están ocurriendo en nuestros días. Pero una de las que más me ha impresionado a mí es ver que la pérdida de la libertad. Yo he estado predicando esto por mucho tiempo. He estado enseñando, amados hermanos, que la potencia de nuestros días, que es Estados Unidos de Norteamérica, en algún momento tiene que colapsar. Tiene que colapsar precisamente porque la escritura ya nos afirma el Señor a través de la revelación que viene un último imperio mundial que está simbolizado en los pies de la imagen de Daniel capítulo 2, está simbolizado en la cuarta bestia de Daniel capítulo 7 y nos muestra la escritura, amados hermanos, que ese último imperio va a ser de manera universal, es decir, global. Por ende, nosotros que estamos todavía aquí en la tierra, la iglesia del Señor, estamos viendo el rompecabezas montarse, las piezas de rompecabezas caer en su sitio. Y eso, amados hermanos, es una advertencia de que el advenimiento de Cristo por su iglesia es real, va a ocurrir. El mundo, profetizó el propio Señor, estará como en los días de Noé. Estarán casándose, dándose en casamiento como si nada fuera a ocurrir. Y el mundo será sorprendido cuando repentinamente el Señor se manifieste en los aires. Dije los aires porque el mundo no va a ver a Cristo. En esta ocasión estamos citando Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 13 en adelante, cuando el apóstol Pablo habla del arrebatamiento de la iglesia. Es un evento que se da en los aires donde el mismo Señor se manifiesta, donde el mismo Señor da la orden para levantar los muertos en Cristo, los muertos en Él, y los que estemos vivos sobre la faz de la tierra ser juntamente arrebatados para encontrarnos todos en los aires y de allí ser trasladados a la casa del Padre. Por ende, estoy volviendo a tocar estos puntos para recordarle a la gente que nos escucha, amados hermanos, que hay un orden escritural. Hay un orden escritural. La iglesia debe salir. La iglesia va a escapar de lo que viene para la tierra. Si usted lo lee en Lucas capítulo 21, verso 36, el Señor dijo, orad y velad para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán. ¿Por qué ese texto se refiere a la iglesia? Porque ese texto únicamente puede aplicar a la gente que va a escapar de la gran tribulación. Recuerde que la venida gloriosa de Cristo está registrada en las Escrituras en Apocalipsis capítulo 19. Y en Apocalipsis capítulo 19, allí nos habla cuando Cristo venga en gloria, que todo ojo le verá
Y cuando Cristo venga en gloria, viene a establecer su reino, lo que se llama el reino milenial. Por lo tanto, ¿de qué van a escapar la gente si ya Cristo llegó y viene a establecerse en la tierra, viene a establecer su reino? Así que cuando nos está hablando de un escape en Lucas 21, verso 36, y nos está hablando, amados hermanos, o advirtiendo que es necesario ser hallado digno, vivir una vida íntegra, vivir una vida santa, vivir una vida agradable a Dios para que seamos agradables delante de Dios, de tal manera que el Señor se complazca en sacarnos, en librarnos de todas las cosas que vienen para la tierra, que precisamente manifiesta la Escritura que viene una de las cosas más terribles, la ira del Dios Todopoderoso. Entonces es importante recordarle que la iglesia no ha sido puesta para la ira, que la iglesia no va a experimentar la ira de Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia de Cristo ha echado mano del arrepentimiento de sus pecados, se ha arrepentido, se ha humillado, ha echado mano de la fe, ha recibido a Cristo como su único y exclusivo Salvador. Por lo tanto, Dios no tiene por qué derramar su ira sobre la iglesia. Todo lo contrario, el Señor ama a su iglesia y la recoge en los aires para sacarla y librarla de este último periodo de tiempo, que es un tiempo cual nunca antes los moradores de la tierra han vivido y nunca más habrá, según lo cita el Señor en Mateo capítulo 24, verso 21. Entonces quiero que sepa en este día que estamos en un proceso de transición y estoy en lo particular, en lo personal, percibiendo que nos estamos llenando de temores. Y quiero traerle en esta tarde este pasaje de Primera de Samuel capítulo 17 para poder de esa manera, amados hermanos, mostrarle que cuando mantenemos una vida devocional con el Señor, mantenemos una relación con Dios, somos fortalecidos en el poder de su fuerza. Somos, amados hermanos, investidos con poder. Y una de las cosas que el Espíritu Santo le da a la iglesia es valentía. Le da valentía. No olvide que los apóstoles pedían denuedo para predicar la palabra. Y denuedo no es otra cosa que estaban pidiendo valentía para predicar. Es decir, Señor, danos valentía, porque en medio de un tiempo de persecución, en medio de un tiempo donde nuestra vida está en juego, queremos permanecer fieles a ti. Recuerde que es importante permanecer fiel a Dios, no importa las circunstancias que vengan, porque el creyente, el verdadero creyente, ama más a Dios que su propia vida. Escuche bien, lo voy a volver a repetir. El verdadero creyente ama más a Dios que a su propia vida. Ama más a Dios que a sus propios familiares. Ama más a Dios que el ministerio. Así que fíjese que es importante que Dios esté en el primer lugar en nuestras vidas. Jesús dijo que cualquiera que ame más a su padre, a su madre, y mencionó otros familiares, dijo, no es digno de mí. Búsquelo, está en las escrituras, ahí textualmente. Por ende, los mandamientos se resumen en uno, que amemos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Así que fíjese que cuando, amados hermanos, estamos experimentando una transición de lo que era un tiempo de estabilidad, a lo cual estábamos acostumbrados, a un tiempo de inestabilidad, de grandes cambios que han comenzado a suceder. Repito, han comenzado a suceder, pero van a continuar y van a avanzar. Y quiero ser muy sincero, porque me baso en la revelación de la Escritura. No me baso en mi opinión personal. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 dijo que cuando llegue este momento sería como los dolores de una mujer encinta. ¿Qué ocurre cuando empiezan esos dolores? No disminuyen, sino que avanzan y son más frecuentes hasta el alumbramiento. Por ende, si estamos en este periodo que hemos identificado como el comienzo, amados hermanos, de lo que el Señor nos habló, de las señales que nos advirtió, de los eventos que ocurrirían sobre la faz de la tierra, esto no disminuirá. Esto irá en aumento. Esto irá en un deterioro. Recuerde
que quien viene a reinar a la tierra en este último periodo, estamos hablando de la gran tribulación, se llama el hijo de Luciferino, el anticristo. Pablo le llama el hombre de pecado, el hijo de perdición. Así que la tierra va a experimentar un avivamiento demoníaco porque se acerca el hombre que representa las tinieblas. Y quiero que usted sepa que es precisamente lo que estamos viendo, cómo el panorama en lo que corresponde a valores, en lo que corresponde, amados hermanos, a defender lo que es bueno, ya está sufriendo un gran deterioro. Isaías profetizó en el capítulo 5, verso 20, que hay de aquellos que a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno, dándonos a entender que llega un tiempo históricamente donde la humanidad entra en un periodo donde se trastorna de tal manera que cae en densas tinieblas y no puede tan siquiera discernir lo bueno de lo malo y le llama a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y yo le pregunto en esta tarde si eso está ocurriendo, porque a mí me parece que eso lo estamos viviendo. Por ende, en un tiempo de transición a lo que será el nuevo orden mundial, nuestra esperanza, nuestra bendita esperanza, amados hermanos, es limpiarnos de toda iniquidad. Dice la escritura que el que esté limpio se limpie más, porque estamos esperando que el Señor se manifieste. La iglesia debe vivir esperando que el Señor se manifieste. Los primeros cristianos vivieron esperando que el Señor se manifieste. Y nosotros que estamos viendo ahora todas estas cosas suceder, debemos estar esperando que el Señor se manifieste y venga a recogernos. Precisamente este programa que usted está escuchando hoy se llama Ven Señor Jesús. Apocalipsis capítulo 22, verso 17, donde el espíritu y la esposa dicen ven. Y yo he explicado aquí anteriormente, que en mi forma de poder dar una explicación de ese verso en particular, personalmente pienso que la iglesia entra en un periodo difícil previo al arrebatamiento. Lo vuelvo a repetir, la iglesia entra en un periodo difícil antes del arrebatamiento. ¿Por qué entra en un periodo difícil antes del arrebatamiento? Bueno, amados hermanos, porque cuando usted lo examina bíblicamente, nos damos cuenta que si usáramos el pasaje de esas 10 vírgenes que aparece en Mateo capítulo 25, ellas cabecearon y durmieron. Y eso sugiere, si tomamos ese pasaje, que la iglesia entra en un agotamiento. Ese agotamiento es producto de las batallas espirituales que se están librando, y también el pasaje sugiere que la iglesia que cae en un sueño, que a mí me parece que eso está ocurriendo, la iglesia que cae en un sueño tiene que ser despertada. Tiene que ser despertada. En Apocalipsis 22, 17, el texto puede sugerir que el Espíritu Santo despierta a la iglesia para que entre en un clamor, en un anhelo por la venida del Señor. De tal manera que según yo he dado una explicación de estos pasajes, pienso que la iglesia entra en un periodo difícil. Mire, cuando uso el pasaje de Éxodo del capítulo 7 en adelante, donde el Señor ha decidido sacar a Israel de Egipto, también veo en ese cuadro un posible tipo de cómo va a salir la iglesia de esta tierra. Recuerde que el pueblo de Israel, antes de salir de Egipto, entró en una gran opresión. ¿Quién oprimía a Israel? Faraón. Faraón es tipo de Satanás. Egipto es tipo del mundo. Entonces, miremos que Israel se encontraba en Egipto como la iglesia se encuentra en el mundo. El mundo o el príncipe de este mundo, que es Satanás, bíblicamente establecido, amados hermanos, tiene unos gobernantes, y esos gobernantes trabajan aliados a la agenda del enemigo. Por ende, estos gobernantes, en alguna manera, vamos a ver que toman decisiones para causar opresión, y sobre todo aquellos que quieren mantenerse fiel a la escritura, fiel a la palabra, que quieren defender los valores escriturales.
Y esa opresión, le pregunto yo en esta tarde si la estamos experimentando y la estamos viendo, porque a mí me parece que sí. En mi opinión muy personal, pienso que sí. Y quiero que usted sepa en este día que Israel salió por medio de Moisés, que es tipo de Cristo. Moisés es tipo de Cristo en ese pasaje, porque Cristo es el libertador y Moisés fue el instrumento usado por Dios para libertar a Israel de Egipto. Por ende, mira cómo Dios lo hizo de forma sobrenatural, mostrando su poder, mostrando señales de que Dios es Dios para que los egipcios supieran quién es Jehová, porque recuerde que Faraón preguntó quién era Jehová y Dios se complació en contestarle a Faraón para que supiera quién es Jehová. Pero Dios lo sacó con mano poderosa. Y ese cuadro, muy bien, si lo aplicáramos de forma escatológica, podría tener una enseñanza para la iglesia de que vamos a salir en aprietos, de que vamos a salir en un momento de opresión, de que vamos a salir y vamos a anhelar la salida porque vamos a estar bajo presión. Así como Faraón aumentó la opresión al pueblo de Egipto, la iglesia en este tiempo muy bien puede darse cuenta y puede discernir que las dificultades están aumentando para la iglesia y van a aumentar. Por ende, amados hermanos, pienso que la iglesia va a entrar en un anhelo y un deseo, que Dios va a despegar nuestra vida de las cosas terrenales, que Dios va a despegar nuestro corazón de las cosas terrenales, porque las dificultades nos van a ayudar a despegarnos de esta tierra para anhelar lo eterno, para anhelar la venida de Cristo, para entrar en un clamor espiritual, no carnal, sino en el espíritu, anhelando y deseando la venida de Cristo. Así que, así, con esa explicación bíblica, en esta tarde quiero entrar y dejarles saber lo que le ocurrió al pueblo de Israel en este tiempo histórico que relata Primera de Samuel capítulo 17. En Primera de Samuel capítulo 17 dice la escritura que los filisteos se juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en un lugar que es de Judá. Así que fíjese que en medio de la paz que pudiera estar gozando Judá en ese momento, de momento se formó una tormenta. Una tormenta significa, estoy hablando en términos espirituales, ¿verdad? Cuando Satanás usa sus recursos con el fin de atacar y destruir al pueblo de Dios. Así que Judá, que estaba disfrutando de su vida cotidiana, fue rodeado por los filisteos, un ejército de guerra. Escuche bien, dice el verso 1, un ejército de guerra, un ejército de guerra. Por ende, quiero que usted vea que hay una batalla espiritual que se está librando en esta hora. Le digo a los hermanos que me están escuchando allá, no podemos estar ignorantes de que estamos librando una batalla espiritual. Efesios capítulo 6 dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra potestades, gobernadores y huestes de maldad que están en las regiones celestes. Y quiero que usted vea que de un momento de lo que era la normalidad para Judá, de momento están rodeados por los filisteos. Vienen no a compartir con ellos amablemente, vienen para convertirlos en sus esclavos. Escuche bien, lo voy a volver a repetir, porque quiero que vea cómo este pasaje se conecta con lo que estamos viviendo hoy. Los filisteos vienen a quitar la paz. Los filisteos vienen en son de guerra. Los filisteos aparecen para convertir a los israelitas en sus esclavos. Y quiero que usted que me esté escuchando allá a la distancia sepa que ese es el plan de Satanás. Esclavizar la humanidad. Esclavizar la humanidad. Por ende, miremos que este pasaje tiene una similitud con lo que estamos viviendo hoy. ¿Qué hicieron los filisteos? Pues mire, se ubicaron en un lugar cercano. Resume el pasaje. Saúl, que era rey en ese momento, envía sus soldados
y en medio de ellos había un valle, dice la escritura, unos se ubicaron en un lado, otro en otro, y en medio de ellos había un espacio. Así que estos dos ejércitos estaban listos para entrar en un conflicto, en una guerra, en cualquier momento. ¿Qué estrategia usó el enemigo? Escuche bien lo que voy a decir. ¿Qué estrategia usó el enemigo? La estrategia que aparece registrada aquí en 1 de Samuel capítulo 17 es que de entre los soldados de los filisteos sale un hombre que es intimidante. Lo vuelvo a repetir. Dentro de los soldados sale un hombre que es intimidante, sumamente intimidante. Cuando los soldados de Israel vieron este gigante llamado Goliat, que para muchos estudiosos de las escrituras, cuando hacen su comentario, piensan que Goliat tenía aproximadamente 9 pies de altura, un aproximado. Así que estamos hablando de un hombre alto en gran manera, grande, corpulento. Y nos dice la escritura que este gigante sale de entre el ejército de los filisteos. Era impresionante verlo porque el pasaje describe con lujo de detalle, amados hermanos, que este gigante tenía una armadura que proyectaba invencibilidad. Una armadura que proyectaba invencibilidad. Si el hombre con su estatura era impresionante, ver todos los detalles que nos da el pasaje de su armadura, entonces el hombre se proyectaba como un hombre invencible, con unos detalles específicos. La escritura nos dice que cada una de sus partes de su armadura era de cobre, es decir, que era de gran calidad para enfrentar a cualquier otro soldado con esa grandeza, con esa fuerza, con esa armadura. Era, en términos humanos, prácticamente imposible de derrotar a Goliat. Para colmo, este hombre no peleaba solo. Este hombre, cuando salía a pelear, tenía un escudero. Es decir, que el que fuera a pelear contra Goliat no peleaba solamente con él, que de por sí su proyección era impresionante, prácticamente invencible, sino que el que saliera a pelear contra Goliat también tenía que pelear con el escudero. El escudero era el hombre que guardaba aquellos puntos ciegos donde el gigante tal vez no podía identificar su objetivo o su adversario. Es decir, que ese escudero estaba ahí para ayudarlo, para apoyarlo en la batalla. Es decir, que cuando uno va a enfrentar a un hombre como este, no solamente si venía un hombre del ejército de Israel a pelear con Goliat, tenía que pelear y enfrentar al gigante, sino también se iba a encontrar con el escudero. Así que observe, era sumamente impresionante. Este hombre sale de entre el ejército filisteo y dice el pasaje que leímos, amados hermanos, que cuando él salía de entre el ejército de los filisteos, dice el verso 24, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia. Huían de su presencia, dice, y tenían gran temor. Y tenían gran temor. Y quiero que usted pueda entender en esta tarde que este es el trabajo de Satanás. Se repite la historia. Goliat representa un instrumento del enemigo. Un instrumento del enemigo que viene a quitarle la paz al pueblo de Dios. Un instrumento del enemigo que sale para impresionarnos de tal manera que nos invada el miedo. El miedo es un sentimiento que cuando se experimenta de por sí ya
tenemos una gran desventaja para enfrentar al enemigo. No solamente el miedo fue un arma no física, sino emocional, que ayudó a Goliat, sino también las palabras que profirió por su boca. Estas palabras que retaban al ejército de Israel a que le enviaran un hombre que pudiera enfrentarse con él, en alguna manera comenzó a calar en la parte de la psiquis, de la mente. Y la primera derrota que le infligió Goliat a Israel fue psicológica. Escuche bien lo que estoy diciendo. La primera derrota que le infligió Goliat al pueblo de Israel fue psicológica, a través del miedo, a través de impresionarlos con su figura y a través de retarlos. Así que quiero que usted me diga si esto lo estamos viviendo hoy o no lo estamos viviendo hoy. ¿Qué hacía el pueblo? El pueblo llamado pueblo de Dios. Tenían temor, huían de su presencia. Es decir, que el pueblo estaba invadido por el miedo y el miedo les conducía a comportarse como cobardes. Y quiero que usted pueda entender, amados hermanos, por qué razón, deberíamos preguntarnos por qué razón el pueblo de Dios en este contexto de 1 Samuel, capítulo 17, se comporta como un pueblo cobarde. Porque esto tiene una gran enseñanza para la iglesia hoy. Vienen tiempos de reto, vienen gigantes con otros nombres a enfrentar a la iglesia, y la iglesia de Cristo tiene que evaluarse si estamos comportándonos como cobardes. Quiero que usted pueda entender esto porque este es el pasaje histórico que nos conduce a hacer una reflexión en este día. Quiero que usted pueda darse cuenta que cuando se pierde, amados hermanos, la conexión con Dios, cuando se pierde esa vida de intimidad con Dios, el miedo será un arma que el enemigo usará y que prosperará aún en el pueblo de Dios, aún en el pueblo que Dios ha escogido. Porque estamos hablando que el pueblo de Israel es un pueblo escogido por Dios, pero estaban llenos de temor y ante la amenaza huían. Y quiero que usted vea conmigo ahora quién es el instrumento. Esta historia todo el mundo la sabe, pero estoy trayéndola al contexto nuestro. ¿Quién es el que Dios usa? ¿Cuál es el instrumento? ¿Por qué este instrumento? ¿Por qué a Dios le plació usar este instrumento llamado David para enfrentar a este gigante? Quiero que usted vea en la escritura, querido hermano, que David tenía intimidad con Dios. David se apartaba a los campos para pastorear las ovejas. Y allá en la soledad, allá en el campo pastoreando las ovejas, allí mantenía una vida de comunión con Dios. Allí tuvo experiencias con Dios. Y quiero que usted sepa en este día que esas experiencias fueron preparatorias para este momento que había que enfrentar al gigante. Es decir, que todas estas experiencias previas que Dios nos ha dado a la iglesia de Cristo deben servir como una preparación, una capacitación para cuando llegue el día de la crisis, para cuando llegue el día donde la iglesia es retada por las circunstancias. Y quiero que usted sepa en este día, amado hermano que me escucha, que David tenía una relación con Dios y David fue capacitado por Dios. ¿En qué fue capacitado? En poner toda su confianza en Dios. Cuando David empezó a confiar en Dios y descubrió que esa confianza en Dios hacía posible que se manifestara en él el Espíritu de Dios. Y cuando venían los leones o los osos, David los agarraba, que le cogían una ovejita. David dice que los perseguía con un palo, dice el pasaje, y los agarraba por la quija y les daba y los mataba, dice la escritura. Óigame, enfrentar un oso o un león no es cualquier cosa. Fue el tiempo de preparación para David
porque llegaba un día donde Dios tenía una tarea mayor que la iba a encomendar en sus manos. Y quiero que usted sepa que para eso nosotros hemos sido llamados. Dios ha estado en un proceso de capacitar su iglesia para que cuando llegue este día, estos días que hemos comenzado a vivir, podamos enfrentar los retos, no con miedo, sino con la valentía que provee el Espíritu Santo de Dios. Porque dice la Escritura que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Es decir, el Espíritu Santo no imparte cobardía en la iglesia. El Espíritu Santo nos da autoridad, poder, para que podamos enfrentar poder, amor y dominio propio, para que podamos enfrentar las circunstancias, los retos, amados hermanos, y ver la gloria de Dios manifestarse en nuestras circunstancias. Por ende, cuando explico esto, quiero que usted pueda entender que David tuvo un proceso de preparación y Dios preparó la circunstancia porque David llega al terreno del conflicto enviado por su padre a llevarle unas provisiones a sus hermanos. Tenía 3 hermanos en ese conflicto. Así que mientras David está allí, dice el pasaje que Goliat salió de entre los soldados, estuvo haciéndolo por 40 días, retando, y yo explico que mientras más tiempo pasara, más se iban debilitando, más el miedo los iba invadiendo. Por ende, estaban todos temblando, confundidos. Ese miedo trajo confusión a este ejército, trajo confusión a Saúl, que estaba escondido y no se atrevía a enfrentar a Goliat. Y no fue hasta que apareció este muchacho llamado David en el escenario, amados hermanos, que vaya a llevarle esa provisión a sus hermanos, que escucha al gigante retar al pueblo de Dios. Y David, escuche bien, David mostró que él no estaba enfocado en él, sino que estaba sumamente preocupado por el nombre de Dios, porque este era el pueblo de Dios. Así que en medio de esa circunstancia, dice el pasaje, que comenzó a preguntar a unos hombres que se encontraban en el lugar sobre este gigante, y le dan la información de que Saúl había dicho que el que vence a este gigante va a ser premiado, siendo librado de los tributos del rey, y el rey le daría una de sus hijas, que el hombre que venciera este gigante iba a ser honrado. Y mientras David está escuchando esta información, voy a hacer hincapié, escuche bien, voy a hacer hincapié en que uno de sus hermanos, el hermano mayor llamado Eliab, viene donde David encendido en ira. Escuche bien lo que dije. Un hermano de David llamado Eliab viene encendido en ira contra David. Y yo le pregunto en esta tarde, si usted ha leído este pasaje, se va a dar cuenta que David no había hecho absolutamente nada malo. No había razón para que Eliab se enojara contra David. Pero dice el pasaje que Eliab pensó mal de David. Mire lo que dice, se lo voy a leer textualmente en el verso 28. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Le preguntó. Le dijo Eliab: yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Le dijo Eliab a David. Es decir, que Eliab juzgó mal a David. Recuerde que David es la persona a quien Dios le atribuye tener un corazón semejante al de Dios. Pero Eliab, que era su hermano de adentro, no del enemigo, de los de adentro, ataca a su propio hermano, pasando juicio sobre él. ¿Y qué quiero decirle con esto? Que vivimos momentos donde aún los propios hermanos de adentro se levantan para atacar a sus hermanos. ¿Me está entendiendo lo que le estoy diciendo?
en esta tarde? Es decir, que juzgan a sus hermanos de forma injusta y que arremeten contra sus hermanos como arremetió Eliab contra David de forma injusta. Porque David fue allí con autorización de su padre para hacer una tarea. David no estaba haciendo nada indebido con preguntar y ponerse al día de lo que está ocurriendo allí, porque David era el informante para dejarle saber a su padre en qué estatus estaba la circunstancia donde estaban sus otros 3 hermanos. Pero este hermano en particular, este hermanito mayor llamado Eliab, juzgó mal a David y arremetió contra él de forma injusta. Y quiero que usted entienda en esta tarde que estas mismas circunstancias se están repitiendo en la iglesia. Las dificultades que la iglesia está enfrentando en esta hora, si no nos cuidamos, pueden provocar una división dentro de la iglesia. Si los retos que la iglesia enfrenta en esta hora, amados hermanos, puede llevar a que los propios hermanos de adentro juzguen mal a sus propios hermanos y arremetan contra ellos. Quiero que usted sepa que eso no es obra de Dios. Quiero que usted sepa que eso es obra de Satanás. La división es una obra de Satanás. Dios ha llamado a su pueblo para que permanezca unido, para que nos respetemos unos a otros a pesar de las diferencias que podamos tener, queridos hermanos, porque a paz nos ha llamado el Señor. Escuche bien, a paz nos ha llamado el Señor, no a atacarnos. Eso no es de Dios. Por lo tanto, Eliab arremetió contra David y David le respondió de una forma adecuada. Y esto es importante para aquellos hermanos que me puedan estar escuchando, que puedan estar siendo atacados por sus propios hermanos. Responda de la forma adecuada para que usted permanezca en la gracia de Dios. David supo conducirse cuando fue atacado por su propio hermano, cuando fue juzgado por su propio hermano. ¿Por qué es importante eso? Porque queremos que la gracia y el favor de Dios permanezca con nosotros. Dice el pasaje bíblico, queridos hermanos, que David hizo unas expresiones en relación al gigante que fueron el único dentro de todos que manifestó confianza en que podía derribar ese gigante. Y eso llegó a los oídos de Saúl. Y Saúl mandó a llamar a David. Cuando Saúl manda a llamar a David, escuche bien, Saúl menosprecia a David porque lo ve, muchacho, porque lo ve sin experiencia de guerra. Entonces, fíjese que muchas veces la gente que nos rodea está viendo lo de afuera, pero no puede ver lo que hay adentro. Está viendo lo externo, pero no puede ver lo que hay adentro. Quiero que usted haga la salvedad de poder entender en este día que muchas veces la primera batalla que libra un hombre o una mujer de Dios es con los de adentro. Porque antes de David enfrentar a Goliat, tuvo una lucha, una batalla con los de adentro, con su propio hermano mayor, y ahora estaba siendo menospreciado por Saúl por ser un muchacho sin experiencia. Porque Saúl, en su carnalidad, en su raciocinio, pensaba que para vencer a Goliat lo que se necesitaba era fuerza, experiencia, y Saúl se desconectó totalmente, amado hermano, de una realidad que se llama Dios, de una realidad que se llama Jehová de los ejércitos que pelea por su pueblo. Y quiero que usted pueda entender en este día que esa realidad de aquel tiempo histórico es la misma de hoy. Si la iglesia se desconecta de que esta batalla no es nuestra sino de Dios, no es nuestra sino de Jehová, no es nuestra sino de Dios que pelea por la iglesia. Si la iglesia se desconecta de eso, se encuentra como una persona secular con las mismas herramientas que las personas seculares, pero para esta hora nos ha llamado Dios. Amados hermanos, para esto nos ha preparado el Señor. El tiempo de preparación de David en el campo era necesario para capacitarlo para el momento de enfrentar al gigante. Y si usted estaba perdiendo el tiempo en la iglesia, usted en esta hora no va a poder responder,
porque este es el momento donde la iglesia entra en un proceso difícil, donde la iglesia, escuche bien lo que voy a decir, va a enfrentar persecución. La iglesia en este periodo va a enfrentar persecución. Y quiero que usted sepa que hay una agenda contra la iglesia de Cristo por parte de Satanás. La ha habido siempre y vuelve ahora a resurgir. Y quiero que sepa en esta hora, querido hermano que me escucha, que necesitamos la valentía del Espíritu Santo para poder prevalecer como prevaleció David ante Goliat. Cierro el mensaje, escuche bien. Estoy en los minutos finales. Quiero que pueda entender que antes de David enfrentar a Goliat, tuvo que derrotar el desánimo que le provocó Saúl. Tuvo que derrotar la injuria de su hermano. Y tuvo que despojarse de las herramientas externas y depender totalmente de su confianza en Dios. David no llegó al campo de batalla con indumentaria de guerra física, es decir, externa. David llegó al campo de batalla con la armadura espiritual. Esa armadura espiritual que está en Efesios capítulo 6 es la que usted necesita en este día para poder prevalecer. Esa armadura espiritual, amados hermanos, que aparece en Efesios capítulo 6, si usted no se la pone, usted está saliendo a un campo de guerra en pantalones cortos y sin zapatos. Lo digo de esa manera para que me pueda entender. Esa armadura espiritual es necesaria que la iglesia se la ponga para poder permanecer firme, porque el pasaje en Efesios 6 dice que permanezcamos firmes. Y la única forma de permanecer firme en la confianza a pesar de las adversidades es cuando nos ponemos la armadura de Dios, que cobra sentido por medio de la oración. Repito, cobra sentido o es eficaz por medio de la oración. Por ende, esa armadura espiritual que aparece en Efesios capítulo 6 está asociada a que tengamos vida de oración, porque cuando tenemos vida de oración podemos echar mano de las promesas de Dios, podemos apropiarnos de la verdad, podemos apropiarnos de la justicia, podemos apropiarnos, amados hermanos, de cada una de estas partes de esta armadura para protegernos, incluyendo el escudo, que es importantísimo, el escudo de la fe, porque cuando vienen esos dardos del enemigo para tratar de impactar la mente nuestra e infundir temores, óigame, levantamos el escudo de la fe y esas flechas encendidas no pueden prevalecer contra nosotros. Pero no estamos hablando de una armadura externa, estamos hablando de una armadura que es de carácter espiritual. Cierro el mensaje, escuche bien. David enfrentó al gigante. Usted sabe la historia. Dios usó a David. Dios honró a David porque David dependió de Dios. No dependió de las herramientas carnales. David se aferró a su fe en Dios. David se pronunció, amados hermanos, con fe en Dios. Y en esta hora el Señor quiere que cada uno de nosotros seamos vencedores y podamos vencer los retos y permanecer firmes hasta que seamos librados por el propio Señor cuando levante la iglesia. Le invito que allá a la distancia donde usted se encuentra, vuelva a la vida de oración, vuelva a esa intimidad con Dios. Le invito allá donde usted se encuentra a que se aferre a la fe en Dios, sabiendo bien que Él prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin. Así que explicando eso, cierro en esta hora dejándole saber y recordándole que el miércoles a las 10 de la mañana estaré dando una orientación a través de la vía telefónica a aquellos hermanos que vayan a hacer uso de esta excepción que ha propuesto el gobernador de Puerto Rico. Si usted ha elegido de forma voluntaria no hacer uso del producto de la farmacéutica. Así que eso será el miércoles a las 10 de la mañana. Usted puede enviarme un texto al 787-314-0000.
7850. 787-314-7850. Y vamos a estar comunicándonos con usted fuera del aire para darle la información. Vamos a orar. No sé si allá en los estudios mi hermano Cuadrado tiene alguna llamada. Si no, yo voy a cerrar haciendo una oración por cada uno de ustedes que ha estado en sintonía con su programa Ven Señor Jesús. No sé si hermano Cuadrado está disponible. Amén. Sí, adelante. Pastor, tenemos por aquí a Ruth de Bayamón que pidió oración por Pedro. Él es él dice por aquí que es el esposo de su abuela o de la abuela de sus hijos, que le dio un derrame cerebral. Ella nos pide la oración por sanidad para que Dios opere un milagro en su vida. Mela nos pide oración ya que está cumpliendo años para que Dios le dé fortaleza y salud. Tenemos a Magali Soto por sanidad, protección divina en su trabajo. Muy bien, voy a orar y de esa forma vamos a cerrar el programa de hoy. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias porque nos concediste en esta hermosa tarde poder compartir la palabra. Te pedimos en esta hora, Señor, allá a la distancia, por la petición de Ruth, por Pedro, por salud. Glorifícate en medio de sus circunstancias. Mira la petición de Mela que cumple años. Bendícele en este día. Te pedimos que trate con ella en lo personal y que tú seas, Señor, dándole fortaleza en medio de toda circunstancia. Así te pido por Magalis, allá a la distancia, para que le visites en este día y tú te glorifiques en medio de sus circunstancias. La ponemos en tus manos y a todos los hermanos y amigos que han estado en sintonía, te pedimos que le bendiga este día y que te glorifiques en esta hora, trayendo paz al corazón. Y Señor, que los temores y los miedos sean dispersados en esta hora para gloria y honra de tu nombre. Lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, será hasta el próximo sábado, si así el Señor lo permite, en este su programa, Ven Señor Jesús. La paz del Señor con cada uno de ustedes. Este fue el programa Ven Señor Jesús, presentado por el Ministerio Ven Señor Jesús de la Iglesia de Dios Mission Board, Senda de Justicia, ubicada en la calle Muñoz Rivera, 104, Caguas, Pueblo, y conducido por su pastor, Julio Abraham Rivera, y su esposa, Coralit Rosa. Para comunicarse con este ministerio lo puede hacer llamando al 787-314-7850, 314-7850, o nos puede contactar a través del email revjuliorivera@yahoo.com o búscanos en Facebook, Senda de Justicia. Recuerda sintonizarnos la próxima semana en su programa Ven Señor Jesús. Será hasta entonces. Santo, gloria a Dios.